Jimi Hendrix quemando la guitarra en pleno concierto, Morrison siendo arrestado en el escenario, Charlie tirándose del 9º piso de un edificio para escaparse de la policía, Clapton robándole la novia a Harrison para cagarlo a piña, todo lo que quieras, pero nada supera a un baterista que pierde un brazo en un accidente y graba así un disco para igualar un récord de Michael Jackson, revolucionar la tecnología y pasar a la historia a pesar de la discapacidad. Rick Allen es la clara demostración de que todos somos perdedores menos él. En el inicio todo era rockabilly y beat rock y los Beatles y Elvis dijeron hágase el rock. Tuvieron hijos por todo el mundo, pero los más ruidosos estaban en Estados Unidos y en Inglaterra. De esos hijos, 3 de ellos tuvieron una relación incestuosa pero feliz. Del rock psicodélico de Cobain, del blues rock de los Yardbirds y del garage rock de MC5, nace el hard rock que tenía como máximo exponente a Led Zeppelin. Un día el hard rock que vivía en Inglaterra, pero de vez en cuando viajaba a Estados Unidos, fue banda de sonido de películas de terror, se empezaron a vestir de negro, la gente en la calle les tenía miedo y se cruzaba de vereda, ya no se atrevían a criticarlo de frente, entonces hablaban a sus espaldas y se refugiaban en la iglesia. Así, gracias a Black Sabbath, el heavy metal tenía tatuajes de calavera y hacía cuernitos con los dedos. En ese momento el rock hablaba en inglés. ¿Había rock en otros lados? Sí. ¿Podían llenar el Madison Square Garden? Todavía no. Ya en su adolescencia el heavy metal se puso rebelde y tuvo 3 hijos. Uno que escuchaba a Beethoven, el metal progresivo, a diferencia de su padre tomaba ácido y eventualmente conocería a Yngwie Malmsteen y sería neoclásico. Otro hijo se juntó demasiado con su primo, el glam rock, que usaba calzas de cuero. Bajo su influencia se mudó a los Estados Unidos, se puso spray en el pelo y leggings como el primo y tomaba mucha más cocaína que el padre. Recibía sexo oral debajo de la mesa del Rimbo y se cogía estrella de cine. Ese era el glam metal. Sin embargo, el hijo del medio trabajaba en la fábrica como el padre, llegaba cansado y se ponía a tocar el bajo y le gustaba hacer una base de estilo cabalgata. Pero este hijo de clase trabajadora sabe que puede hacerlo mejor que su padre, puede sonar mejor, puede tener voces más afinadas, guitarras afiladas como espadas, melodías memorables, sabe cómo encajar fuera de la fábrica. Este hijo también usa pantalones de jean, es sexy y lo sabe, tiene un fuerte sentimiento nacionalista y puede pelearle de mano a mano por primera vez a grandes estrellas de la música que llenan estadios. No tiene miedo de hablar de amor, no tiene miedo de hablar de dragones. O de dragones haciendo el amor. Mientras del otro lado del charco su hermano ya tiene hijos en el Sunset Strip, el New Wave of British Heavy Metal, al igual que su padre y el padre de su padre, y el padre de este también están listos para cambiar el mundo. De entre estas bandas hubo una que se fue de la fábrica un día para no volver nunca más. No le tenía miedo a hablar de dragones haciendo el amor, el spray o a América. Def Leppard. Originalmente se iban a llamar Def Leppard, pero tenía más donde escribir el nombre así. Anduvieron de gira por Inglaterra un tiempo aprendiendo de sus tíos, pero siempre mirando de reojo a sus hermanos que estaban allá en Estados Unidos. Mientras ellos tenían callos en las manos, en el strip tenían en las manos con calzones de vaya a saber de quién. Sacaron un disco que funcionó, pero funcionó como si fueran el hijo del dueño. O sea, bien, pero no tan bien. Entonces se dieron cuenta que si hacían lo mismo que sus padres, nunca los tomarían en serio. Así que se pusieron las calzas, llamaron al productor de AC/DC, le mostraron una foto de Van Halen y le dijeron: queremos esto. Este los mandó a la peluquería, les puso camisas, les rompió los botones, vocoder con coros en terceras y octavas, les produjo el segundo disco y les dijo: ustedes denme bola que yo los voy a llevar al Sunset Strip, pero primero tienen que aparecer en MTV. El 1 de agosto de 1982 sale la MTV al aire y el primer video que pusieron fue Video Kill de Radio Star. Un chiste para mi gusto bastante bien elaborado, pero el segundo fue Bringing on the Heartbreak, como lo había predicho Mood. Si bien las cosas salieron mejor que en el primer disco, todavía como que les faltaba un poco. Ellos querían ser la banda más popular del mundo, querían ser como los Beatles, y al año siguiente sale Pyromania, el disco que lo cambió todo. Pyromania lo llevó de gira por todo el mundo, conquistaron los Estados Unidos, fueron al Sunset Strip, se pusieron de fiesta con toda esa gente que les habían contado que pasaban el rato ahí. Y puede que vos estés pensando que está bárbaro andar de gira todo el día, que te la chupen y que no sepas ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, que llegue alguien con una valija llena de plata y te diga: ¿dónde dejo esto? Y vos le respondes: por ahí, al lado de las otras. Pero ellos no, ellos estaban cansados.
Ahora que tenían el respaldo de la discográfica, se pidieron vacaciones para ir a componer lo que prometían que sería el próximo gran éxito de la banda. Se mudan a Irlanda para evadir impuestos y en una de las sesiones de composición, Rick Allen, el baterista, venía completamente mamado en un Corvette C4 y por querer pasar a otro auto en el medio del campo se la dio contra una piedra y se hizo verga. Cuando se le volvió a prender la luz, se dio cuenta que en el accidente había perdido el brazo izquierdo. ¿Pero quién es Rick Allen? ¿Y por qué tiene un brazo menos que yo pero la verga como 1 kilómetro más grande? Allen nació en Derbyshire, este lugar que estás viendo en pantalla, vos que pensabas que vivías en un lugar bonito. Chabón empezó a tocar la guitarra a los 9 años porque la madre lo incentivó, a los 14 ya había tocado en 2 bandas y un día la madre vio un aviso en el diario de una banda que había perdido a su baterista. Llamó y dijo, sí, mi hijo de 14 años puede tocar con ustedes. Y lo mandó a la prueba. Sí, escuchaste en el diario. ¿Qué querés? Era 1978. La cosa es que fue, se probó y quedó y tocó con ellos por primera vez a los 15 años. En 1979, el día que cumplió 1 año con la banda y 16 años de vida, abrió como telonero de AC/DC. Le pareció una buena idea dejar la escuela y dedicarse a la música. La madre, como todas las madres tóxicas del rock and roll, lo apoyó. Al principio para Allen era un trabajo, uno que le pagaba muy bien, uno que le permitía viajar, pero por otro lado era el único trabajo que había conocido en su vida, así que era un trabajo de mierda, lo tenía harto. Ya millonario y a mediados de los 80, a los 21 años seguía siendo un muchachito sin experiencia, pero que había agarchado más que todos los adultos que había conocido en su vida. En el accidente perdió el brazo izquierdo y se rompió todo el derecho. En el hospital se lo trataron de pegar, pero no agarraba y podría haber sido el fin de su carrera. Los otros integrantes de Def Leppard también frenaron su carrera, no importa que estaban en el punto más alto, no iban a seguir sin él, así que suspendieron todo. ¿O no? En el hospital era frecuentemente visitado por sus compañeros de banda, más allá de la madre y de la novia, y mientras esperaba que se le pegara el brazo, salían de gira con un baterista de reemplazo porque había que cumplir con los contratos que había que cumplir, mientras entre ellos se charlaban y decían, ¿cómo mierda le decimos que se va a tener que dedicar a la jardinería si es que eso se puede hacer con un solo brazo? Si bien todos los instrumentos del mundo requieren de los 2 brazos, casi ninguno requiere de los pies o no al mismo tiempo. El baterista usa los 2 brazos y los 2 pies, pero no es que se puede hacer sin alguno de esos 4 miembros. Cuando lo vino a ver, él le contaba los planes que tenía para cuando lo soltaran del hospital, cuando le empiece a funcionar el brazo, que le empiecen a mover los dedos, cuando todo estuviera normal y un montón de cosas que no pasaron, hasta que un día el médico le dijo, ¿el brazo o la vida? Obvio que él eligió el brazo, pero la madre dijo, sí, entonces tomá este vasito de agua completamente puro e inofensivo, y cuando se durmió le amputaron el muerto. Y no sé si fue realmente así, pero suena divertido. Cuando se despertó se desayunó que ahora tenía un solo brazo y que tenía que vivir el resto de su vida así. La mayoría de los mortales se hubieran rendido, pero él sabía que ni en la fábrica podía trabajar ahora, que pronto el dinero se acabaría y que tenía que inventar algo para no tener que conseguir un trabajo real. Así que llamó a un amigo, también baterista, para que le ayudara con una idea que había tenido. Viendo una revista de motores, encuentra un artículo sobre el Airbus A320, el primer avión comercial sin timón frontal completamente digitalizado y casi automatizado, y le dio la idea que le presentó a los fabricantes de las baterías electrónicas Siemens. Creó un sistema de batería específicamente diseñado para él, donde tenía todo acomodado en el lado derecho, o sea, los tambores, los platos, pero el hi-hat iba en el lugar habitual. A su izquierda tendría una pedalera como la de un guitarrista, donde al pisar cada uno de los pedales se dispararía un sampler que él tendría que grabar cada día para que sonara así en situ. El sistema funcionaba así. Todas las bandas hacen una prueba de sonido antes de tocar donde fuera. Entonces él tenía que ir un rato antes de la prueba de sonido, colocar un par de tambores, el snare para grabar el sonido de los golpes para que suene completamente con el reverb y la cámara de donde estaban. Y de esa forma, cuando practicaba, sonaba en tiempo real. Cuando disparaba los samplers, parecía que estaba sonando en el momento, a pesar de que eran sonidos pregrabados. El resultado fue sorprendente. Prácticamente no se notaba que al baterista le faltaba un brazo, salvo porque le colgaba algo en la manga, ¿no? Pero en cuestiones de sonido, pudo reemplazar perfectamente su brazo izquierdo faltante. Se podría decir que el estilo de Def Leppard no exigía mucho al baterista, pero
convergió en la tormenta perfecta para que el avance tecnológico, la perseverancia, el amor por la música, pero sobre todas las cosas, el verdadero pavor al trabajo, llevaron a este muchachito de tan solo 21 años a demostrar que el que quiere, puede. En 1984, principios del 85, hacía 2 años de la salida de Pyromania, el disco más exitoso de la banda. Ya no eran teloneros de nadie, giraban por todo el mundo, eran millonarios, tenían contrato por otro disco del cual ya habían recibido el adelanto. ¿Y podés creer que este muchachito los convenció a los compañeros de banda de que lo esperaran? Hysteria salió 2 años después, en el 87, cuando el thrash metal había empezado a dominar el mundo, el año en que salió Appetite for Destruction, y ellos tenían un baterista con un solo brazo. Sin embargo, el disco que sacaron consiguió 7 singles. Para que tengas una referencia, Thriller de Michael Jackson tuvo 7 singles, pero el baterista de ese disco tenía 2 brazos. ¿Cuál es tu excusa?